Hola, hola familia, amigos y resto de todo el mundo. Este video se llama pues la iglesia verdadera. Y es que en sí la iglesia verdadera no tiene nombre específico. De hecho es una iglesia sin nombre. Y esta iglesia trasciende desde lo primitivo, o sea, es la iglesia primitiva. La iglesia que fundó Jesús y que sus discípulos se encargaron de expandir. Pero, ¿cómo es esta iglesia primitiva? ¿Cómo es esta iglesia verdadera? ¿Pertenecemos a ella? ¿Estamos en la iglesia verdadera? ¿O estamos en una iglesia que más bien nos separa de Dios y nos acerca a la muerte eterna? El trasfondo hebreo de la palabra iglesia viene de esta palabra que les dejo en pantalla porque no sabría cómo pronunciar. Esto proviene de la raíz convocar. En Jueces 23 y Deuteronomio 18:16 se traduce también como asamblea. Y en Levítico 10:17 y Números 1:16 se traduce como congregación. Esta palabra iglesia en el sentido original hebreo viene de un pueblo convocado por Dios a fin de que escuche y actúe para Dios. Entonces la definición correcta de la iglesia citada por Jesús y enseñada en la Biblia es aquel grupo de personas convocadas por Dios, reunidas para Dios. Dios solo tiene una iglesia, solo que nosotros en este mundo nos dividimos por algo engañoso llamado religión, pero error. La religión no nos acerca a Dios, ser parte de la iglesia verdadera sí, porque por esa iglesia vendrá Jesús. Vamos a ver las características para pesar nuestra vida y también nuestra iglesia. Vamos a ver. Primera característica de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera son discípulos de Jesús y por sus frutos los conoceremos. Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Segunda característica. La iglesia verdadera predica la verdad. La Biblia es el fundamento principal y primordial de enseñanza. No la acomodan a sus intereses ni la ignoran. Hechos 20:28 al 32. Que yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Recuerden quiénes son los lobos rapaces en el versículo anterior, los falsos profetas. Y de vosotros mismos, dice el verso 30, se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos que no pertenecen a la iglesia verdadera no hablan con la Biblia completamente, porque solo hablan cosas perversas, como dice aquí, y su perversión no se acomoda a la verdad de la Biblia. Verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La iglesia verdadera no ignora la verdad, porque siempre anda percibida de cualquier mentira. Tercera característica, la iglesia verdadera exalta al Creador. No, las criaturas de ese Creador saben que la gloria es solo para Dios. Miren la historia de estos dos hombres. Hechos 14:12 al 17. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar de Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando alguien rasgaba sus ropas era demostración de profunda tristeza. O sea, cuando Pablo y Bernabé vieron esto, que los estaban adorando prácticamente, ellos se entristecieron. Y veamos el verso 15. Y diciendo, o sea, Pablo y Bernabé diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. O sea, que ellos mismos decían y predicaban a los demás que de esas vanidades de idolatría más bien se arrepintieran y que buscaran y adoraran al Dios vivo. Pablo y Bernabé eran discípulos de Jesús, eran parte de la iglesia verdadera que reconoce que la
gloria es únicamente para Dios. Cuarta característica, la iglesia verdadera se separa del paganismo, procura la verdad, no caer bien. Esta es la razón por la que hoy existen tantas falsas doctrinas, por acomodar la verdad para caer bien o distorsionarla a conveniencia. En la siguiente historia se cumplió lo que se dijo en Hechos 20:30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Les contaré este hecho como ejemplo. Existe una denominación de iglesia que empezó bien cuando se convirtió al cristianismo, pero años más tarde un líder religioso la tomó, la enlazó al poder político, la corrompió y en su práctica mezcló el creer en Jesús con prácticas aborrecidas por Dios. 1. Siguió la idolatría. 2. La injusticia. 3. La avaricia. 4. Dio muerte a inocentes. 5. Rechazó la verdad y la persiguió para destruirla, entre otras cosas. De hecho, por culpa de todo esto se creyó que el cristianismo era así por muchísimos años, pero no lo es, que de cristianismo no tienen nada porque nunca siguieron a Jesús. Y así con los años enseñaron y engañaron a sus seguidores, quienes continúan aún ignorando la verdad. Creen en Jesús, sí, pero pareciera que Dios es su enemigo, porque hacen todo lo que Dios odia. La iglesia verdadera reconoce que debe cambiar y dejar atrás muchas cosas para agradar a Dios y ser un real discípulo de Jesús. En Hechos 17:22 al 29 tenemos una referencia directa de este punto aquí. Aparecen dos personajes, Pablo ante la Junta de Atenas, que es el segundo personaje, donde sin pretender caerle bien a nadie, habló la verdad tal cual, y no dejó que se mezclara la verdad con prácticas aborrecidas por Dios. Quinta característica, la iglesia verdadera sabe que por obras nadie se salva, menos haciendo sacrificios. Les explico bíblicamente por qué. Dice Efesios 2:8 al 10. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Pero algunos quedarán como, ¿y esto qué? Entonces voy a ampliarles con el Salmo 50. Dios mismo declara: Israel, pueblo mío, escúcheme que quiero hablarte. Pueblo, aquí Dios le habla al pueblo y ahora el pueblo somos todos nosotros. Así que dice: escúcheme que quiero hablarte. Yo soy tu Dios y seré tu acusador. Yo no considero malo que me ofrezcas animales para sacrificarlos en mi altar, pero no necesito que me ofrezcas los terneros de tu establo ni los cabritos de tus corrales, pues yo soy el dueño de los animales del bosque y del ganado de los cerros. Si yo tuviera hambre no te pediría de comer, pues yo soy el dueño del mundo y de todo cuanto hay en él. Yo soy el Dios altísimo. Mejor tráeme ofrendas de gratitud y cúmpleme tus promesas. Aquí Dios está diciendo que a él no le importan los sacrificios, que a él le importa más la gratitud y que cumplamos lo prometido. Al malvado Dios le dice: pero miren a quién se toma aquí como malvado. Tú no tienes ningún derecho de andar repitiendo mis leyes ni de hablar siquiera de mi pacto. O sea, aquí se describe a alguien que puede conocer la ley de Dios, es más, que pudiera hacer todos los sacrificios como viene hablando. Pero, verso 17, no quieres que te corrija ni tomas en cuenta mis palabras. O sea, alguien que no quiere ser corregido por Dios y que en sí rechaza la palabra de Dios. Alguien a quien Dios considera malvado. Si ves a un ladrón, corres a felicitarlo. Con la gente infiel en su matrimonio, haces gran amistad. Para hablar mal no tiene freno tu boca. Para decir mentiras se te desata la lengua. A tu propio hermano lo ofendes y siempre hablas mal de él. Dice el verso 23, y escuchemos atentamente: si de veras quieres honrarme, dice Dios, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Característica número 6. La iglesia verdadera sabe que padre solo hay uno. A su líder religioso no le llama papito, ni papá, ni nada de esas cosas. Vean lo que dice Mateo 23:9, Reina Valera antigua. Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Y esto no lo digo yo, lo dice la Biblia, y fueron palabras dichas directamente por Jesús. Característica número 7. La iglesia verdadera sabe que solo Dios es infalible. Ciertas iglesias han llamado a su pastor, sacerdote, como aquel que tiene la verdad absoluta. He escuchado: es que si es el padrecito lo que dice es cierto, es que si lo dice el pastor es cierto. Excuse me, ¿quién es el Dios? No, es un hombre, es imperfecto, se puede equivocar. Pongo este ejemplo con el apóstol Pedro. Leamos Mateo 16:23, Sagradas Escrituras 1569 para leer una versión de Biblia un poco más antigua. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro, ese él es Jesús, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Oigan cómo Jesús le llama a Pedro Satanás. Ojo, qué tan fuerte le llamó y qué tan fuerte reprensión le dio Jesús a Pedro. Me eres estorbo, le dijo Jesús.
porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Aquí Jesús corrigió a Pedro. Pedro se equivocó, con una buena intención, pero se equivocó. Entonces, ¿cómo pretendemos decir que algún hombre tiene la verdad? Por favor, pesen todo con la Biblia. Para eso la tienen. Entonces, los seres humanos fallamos, solo Dios tiene la verdad. Y en este tipo de iglesias dice que el líder es infalible. Mucho cuidado con eso, porque se los puede llevar al infierno por estar así. Así que cuidado, amigos, seamos de la iglesia verdadera. Si quieren saber si estamos ya por último punto, si estamos en una iglesia verdadera, ok, hagas estas preguntas. La iglesia donde estoy, el centro de Jesús. La iglesia donde estoy adora más a Dios por encima de todas las cosas. La iglesia donde estoy predican con la Biblia, una Biblia que no esté arreglada, predican con la Biblia en mano. Se saben la Biblia, viven de acuerdo a la Biblia. La iglesia donde estoy se parece a Jesús. La iglesia donde está da frutos como los que dio Jesús. La iglesia donde estoy, las vidas cambian, las personas cambian, tienen una nueva vida. La respuesta es no. Primero, si es con nuestra vida, hay que arreglarlo. Pero si es donde estamos congregándonos, hay que salir corriendo de ahí. No se deje engañar. La iglesia verdadera es la que va a reinar con Dios, es la elegida por Dios. No se deje engañar por las falsas doctrinas, perdiéndose este privilegio de pertenecer a la iglesia de Cristo. Así que amigos, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y bueno, vayan a suscribirse, dejen sus comentarios, lo que ustedes quieran, que Dios me los bendiga, gracias por todo el apoyo y nos vemos hasta la próxima, bye bye.